Alemania vota por la derecha, el segundo partido de la extrema derecha, eh, plantea el nuevo primer ministro, no es todavía formal, pero es cuestión de tiempo, que curiosamente, ¿verdad? Va a tener que ver con el actual primer ministro canciller. eh, Plantea que quiere independizarse de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué significa en este nuevo orden mundial la palabra me necesito un país independiente como Alemania? Decir, me voy a independizar de Estados Unidos. Bueno, para empezar, recordemos que la soberanía, ¿verdad? En la teoría de política exterior, los científicos políticos, pues te definen la soberanía como el monopolio de la fuerza, pero también la capacidad de proteger mi frontera. Y Alemania, pues, protege sus fronteras a través de la OTAN, que es una organización militar creada por Estados Unidos, a la cual Alemania ha pertenecido por los pasados 70 años más o menos, que controla absolutamente todas las fuerzas armadas de Alemania. Cuando tú te haces miembro de la OTAN, sobre todo en el caso de Alemania, sus fuerzas armadas están bajo órdenes de un general americano. Un general americano es el que ordena al ejército alemán lo que hace o no hace, claro, sujeto a unas reglas que hay, pero igual el ejército alemán es súper débil. Estamos hablando de que escuchaba Primero explica qué es la OTAN, porque yo sé que tú y yo sabemos, y obviamente la mayor parte de la gente que nos está viendo sí, pero va a haber gente que no sabe lo que es la NATO o la OTAN. Bueno, la OTAN es una organización, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue creada en 1949 por Estados Unidos para para juntar todas las fuerzas de Europa Occidental y en ese momento Alemania no estaba incluido, para defenderse de la amenaza soviética. Alemania se incluye, creo que fue en el 55, si no me equivoco, cuando se autoriza a Alemania del Oeste a rearmar. Recuerda que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es dividida entre una parte que es soviética y una parte occidental que es americana, inglesa y francesa, había una partecita francesa. Estados Unidos autoriza que las tres partes occidentales formen un país, que es lo que llamamos Alemania Occidental, que después de la Guerra Fría, pues entonces absorbe a Alemania Oriental, entra España, por ejemplo, que no era miembro, España entra en los 80, entran países del este de Europa como Polonia, Lituania, de hecho países que habían sido parte de la Unión Soviética antes. Hay que explicar que el caso de España no era miembro por una razón particular. Por Franco. El franquismo estaba allí. Pero Estados Unidos sí fue añadiendo miembros, Turquía, Grecia. O sea que hay un esfuerzo de Estados Unidos de crear una frontera contra Rusia. Cuando cae la Unión Soviética, pues muchos países que habían sido parte del mundo soviético se unen a la OTAN, excepto Ucrania. Ucrania no se añade y Ucrania era muy cercana a Rusia. ¿Qué pasa? Rusia interpreta esta expansión de la OTAN hacia prácticamente la frontera rusa como una amenaza. Bueno, hay que decir que también había un pacto de Varsovia, que era básicamente la respuesta de la OTAN a la Unión Soviética. Exacto, era el oponente. Entonces, pues, la Unión Soviética, por ejemplo, ahora la OTAN tiene, uno de los miembros de la OTAN es Estonia, y Estonia está a, creo que son menos de 100 millas de la segunda ciudad más importante de Rusia. Tiene una frontera terrestre con Rusia. Bueno, Finlandia también, por si acaso. Y Finlandia tiene una frontera enorme. Pero pero la verdad es que no tiene ciudades importantes, que es lo que tú estás planteando. O sea, es como si tú fueras a entrar a Rusia, pero entraste a, qué sé yo, un valle de nada. Pero ciertamente Estonia, que fue rusa en su momento, que ha sido europea, pero ha tenido este vaivén. ¿Qué es lo que pasa un poco con Ucrania? Que tiene una parte bien prorrusa. Que es la parte este. Y otra, exacto, el Donbass, Crimea, etcétera. Entre más cerca estés de Rusia, más prorruso eres en Ucrania. Eso era antes de la guerra. Obviamente, con la invasión, pues eso se polarizó y Rusia perdió muchísimo apoyo. Porque chévere que seamos amigos hasta que me invades y matas y ocupas físicamente el terreno. Yo creo que Alemania está haciendo lo mismo que hizo Francia en su momento en los años 60, que es que cuando Estados Unidos empieza a actuar, por decirlo así, no quiero decir unilateralmente, pero sin referencia a lo que quiere sus socios, pues sus socios empiezan a desarrollar un grado de independencia. Francia tenía sus fuerzas armadas sujetas a la OTAN en los años 50 y después de ciertas confrontaciones con Estados Unidos saca sus fuerzas militares de control de la OTAN y las establece independientes. O sea que técnicamente son miembros de la OTAN, pero no bajo la línea de mando de la OTAN. Así que pues yo creo que Alemania está haciendo eso y es muy importante lo que mencionas de que aunque hay dos partidos de derecha, el partido que ganó la elección es proamericano tradicionalmente y el partido de derecha que queda segundo no es proamericano, es pro-Rusia. Y su base política es en la parte de Alemania que estuvo bajo ocupación rusa. Así que el rechazo a eso es Rusia es un poco no, o sea, porque vamos, siguen siendo alemanes, pero al igual que el resto del mundo, aquí en Puerto Rico hay un montón de gente y planteo esto no por, ¿verdad? No por tirarle la toalla o por plantear que soy amigo de ellos, sino que hay un montón de gente que es mucho más
favorable hacia el mundo comunista y que cree que Puerto Rico debería aliarse a los países no alineados versus estar aliado con Estados Unidos. Bueno, no es la mayoría de la población, pero es parte de la no, población. yo diría que en Puerto Rico, al igual que en Alemania, hay tres grupos fundamentales. Diría que está bueno, cuatro en este caso, porque está el grupo de gente que se sienten americanos, que eso no lo hay en Alemania. Pero en Puerto Rico hay gente que se siente, ¿verdad?, por su ciudadanía y por su identidad, que son americanos. Yo tengo amigos que, tú sabes, la bandera de Puerto Rico no, la bandera americana. Digo, yo eso lo respeto, no lo comparto, pero lo entiendo. Está la gente que es proamericana, que yo te diría que es la mayoría de la población, un 50%. Yo diría que hay un 20% que realmente ve los beneficios de la relación con Estados Unidos, pero se considera más no alineada que otra cosa. Y hay un por ciento mucho más pequeño que piensa que Puerto Rico debería, pues, como tú dices, alinearse no con los enemigos de Estados Unidos necesariamente, pero en negociar con los dos lados. Digamos que resistencia. Yo diría que también un elemento de negociación con los dos lados, de por qué yo me tengo que casar con Estados Unidos y puedo también negociar con China. Y el capitalismo, que esto es lo que pasa en Cuba. O sea, Fidel no comienza, y no quiero sonar aquí conspiratorio, pero Fidel no es comunista porque es comunista. Fidel es comunista porque él es nacionalista cubano, él defiende la independencia de Cuba y él empieza a ver el capitalismo, el capital americano, como un mecanismo de control imperial. Entonces dice, pues capitalismo no, porque igual que yo quiero que Cuba sea independiente políticamente, tiene que ser independiente económicamente. Se aísla y ese aislamiento pues provoca que eventualmente se haga comunista. Bueno, y obviamente no vamos a entrar en eso porque ahí sí sería largo, pero Camilo Cienfuegos le empujaba hacia el capitalismo y desapareció, se murió en el camino y de repente, ¿verdad? Raúl Rubén Matos lo metieron preso. Que era el otro capitalista, que los dos fueron los grandes héroes de La Habana, by the way. O sea que lo más interesante es que quienes de verdad conquistan La Habana terminan muriendo o presos y entonces el otro, ¿verdad? La facción del Che y de Raúl Castro, que fueron los que eran los comunistas de verdad. Y Che, de hecho, Che era tan comunista que criticaba a Castro, diciéndole que Castro había abandonado el comunismo siendo comunista, ¿no? Imagínate. Y fue y lo llevan a Rusia y le hacen unos homenajes y aún así él dice, ustedes también han abandonado el comunismo. Claro, porque en ese momento Cuba se alinea con China, porque al igual que hoy en día que hay una polarización entre Estados Unidos y China, Rusia en ese momento era el gran rival de Estados Unidos y China, aunque estaba alineado con Rusia, tenía sus diferencias, ¿no? Y una de las diferencias era que los chinos se consideraban más comunistas que los rusos. Es decir, criticaban a los rusos por haber industrializado muy rápido y de una manera que lo llamaban el socialismo de Estado. Pero realmente en Puerto Rico, pues vivimos tiempos similares, ¿no? Hay un debate que lo provocó la quiebra y yo creo que la presidencia de Trump tiene algo que ver. Hay un debate sobre si Puerto Rico va a ser o cómo va a ser la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos de ahora en adelante si aceptamos la premisa de que los puertorriqueños no quieren la independencia, al menos no mayoritariamente, y que Estados Unidos no ha aceptado que la estadidad es una alternativa que ellos estén dispuestos a atender en un futuro inmediato. De igual manera que en Alemania, pues estás viendo una resistencia a ese tipo de decisiones. Y de hecho, si lo miras más hasta analíticamente, es fascinante, porque el partido que gobierna hoy Alemania, que es el partido socialdemócrata de rojo, tiene el primer ministro es de ese partido actualmente, y sus números están fatales y pues quedó tercero. Pero tienen un candidato que está en el gabinete hoy, que probablemente será el candidato en la próxima elección en 4 años, que tiene números mejores que todos los candidatos de todos los partidos, que es Pistorius. Y ayer la pregunta que le hacían era ¿por qué corrió Scholz? Sí, el actual primer ministro y no dejó que corriera Scholz, que hubiera sido probablemente un candidato que tendría más posibilidades de ganar? Pero el hambre de cambio era tal que muy probablemente lo hubiese pasado lo que pasó a Bernier. Claro, él no lo puede decir, el actual primer ministro no lo va a decir, pero sí, probablemente él sabía que iba a derrotarlo, así que mejor guardarlo para cuando tenga una mejor oportunidad. Igual ellos va a haber una negociación entre ambos partidos para gobernar y pues tendrá Pistorius su buen rol y quizás hasta lo dejen donde está. Ok, dicho eso, planteamos así, y en efecto pudiera hacer esa negociación. Para los que no saben, ¿verdad? Para tú poder gobernar en Alemania necesitas tener la suficiente, en este caso va a tener que ser 3 partidos, una coalición de 3 partidos, a menos que te quieras aliar con la extrema derecha, lo cual ya ellos han descartado porque ellos no quieren aliarse con Rusia y con nadie que tenga que ver relacionado. De hecho, ellos plantean quitarle las sanciones
económicas a Putin eso para y a ellos Rusia, y eso es un deal breaker, eso no va a pasar. Yo creo que capaz y si se confirma el resultado electoral último que vi hace unos minutos, es posible que solamente con los socialdemócratas puedan gobernar. Bueno, no lo he visto. Pero eso acaba de pasar. O sea, igual la otra figura que podría entrar son los verdes, que son más proamericanos todavía en términos de su orientación geopolítica, pero entonces el reto es que los verdes se oponen a la energía nuclear y Alemania, para poder independizarse del gas ruso, tiene que acogerse a la energía nuclear porque no tiene alternativa. La energía renovable suficiente para eso. Y la verdad es que tampoco hay forma de llevarle gas desde Estados Unidos suficiente en barco, así que no hay break. Ya están todos los barcos comprometidos, no hay forma de aumentar eso. Y en lo que tú construyes esos otros barcos pasaron 2 cuatrenios, así que, 3 años. Suficiente. No, necesitarás tener, además que es una máquina demasiado larga. En fin, no va a pasar. Necesitas energía nuclear y los verdes se crearon en oposición a la energía nuclear. No hay forma de tú poder hacer las cosas que Alemania necesita. Yo creo que los electores estaban claros y por eso las votaron de la forma en que votaron, porque si algo yo he aprendido en esto es que los electores usualmente no suelen equivocarse. No suelen equivocarse. No entendí el mensaje que quieres llevar. Bueno, o sea, entiendo lo que estás diciendo, pero quisiera que lo explicaras mejor. Bueno, que la gente tiene un sentido de lo que hay que hacer y lo que debe hacerse, y suelen escoger la persona que ellos entiendan que está mejor preparada o enfocada o dispuesta a hacer las cosas que hay que hacer. Y yo creo que eso se ve en los resultados electorales muchas veces. Ok, tú estás planteando básicamente que aunque la gente no simpatizaba con Trump, o con Milley, o con, en este caso, Merz, lo que estás planteando en Alemania, lo que estás planteando es pues que no necesariamente la gente, pero como único tú vas a lograr el cambio en la dirección en la que hay que cambiar, pues es eligiendo gente, aunque sea de un espectrum con el que yo no estoy de acuerdo en la forma necesariamente. Mira el caso de Trump, o sea, yo no estoy de acuerdo con las cosas que está haciendo. Pero definitivamente si tú vas a hacer cosas diferentes, tienes que hacerlas así en el sistema americano, porque si no te paraliza. O sea, yo no estoy de acuerdo con la dirección en que está haciendo las cosas, seguro, pero no veo cómo tú puedes cambiar el rumbo de Estados Unidos sin acciones drásticas, porque hay una estructura y sí, una parálisis. Una parálisis. Yo radico un reglamento, me radican un pleito en el Tribunal de Distrito de Texas, que es el más de derecha, y me paralizaron la opinión si soy de demócrata. Y si soy republicano, que es lo que le está pasando a Trump ahora, voy a un juez en Washington, D.C., que todos son demócratas, me lo paralizan y en lo que eso llega al Supremo se pierde un año. O sea que hay una parálisis en el sistema americano tan profunda que gracias a Dios en Puerto Rico no hemos importado eso. Pero estaba hablando el otro día en un podcast, creo que fue ayer, muchos de los poderes que Trump está reclamando hoy en Estados Unidos, los gobernadores de Puerto Rico los tienen de siempre. Sí, hace tiempo. Y de hecho, debo decirte, y por si acaso el podcast, tú estás con Sobrino todas las weekends, usualmente. Todos los weekends, y saludos a Sobrino. Debo decirte que una de las cosas que a mí más me ha parecido interesante de todo lo que ha pasado en Estados Unidos es que el presidente Trump, para mí, esta es mi impresión, ha logrado simplemente desaparecer la oposición política sin tener sin tener que meterlos presos, que es lo que normalmente ocurre en los países totalitarios. Sí. Es que para tú poder ganarle a la oposición y tienes que arrestarla, inventarte cargos. Él ha logrado, sin meter preso a una sola persona, acoplar tanto la opinión pública. O sea, es un vacuum de atención. Porque él aprendió, fíjate en algo, que es diferente esto a lo que pasó hace 8 años. Cuando Trump ganó la primera vez, que él no esperaba ganar, él actuó a través de la gente del establishment, buscó los mismos de siempre, buscó a la gente que hubiera nombrado cualquier presidente republicano para implementar su agenda. ¿Y qué pasó? Nada. Realmente, ¿cuál es el legado de esos 4 años de Trump en términos de política pública? Es limitado. Y fue fácil para Biden revertir muchas cosas. Ahora él vino con un plan. Él estuvo 4 años diciéndole a su gente, tráiganme el plan. Y de ahí viene el proyecto 2025, que él negó que era su proyecto, pero que en la práctica es lo que se ha ejecutado. Así que yo creo que Trump demuestra lo poderoso que puede ser un ejecutivo que tiene un plan y lo ejecuta y que sabe lo que quiere lograr. Y ahí tú ves la diferencia con gente que no tiene un plan y tú dices, pero ¿por qué está vacío? ¿Y por qué toda la conversación es de chismes y de controversias pequeñas cuando realmente un gobernador, un presidente tiene un poder como ejecutivo enorme? El legislativo usualmente lo más que puede hacer es decir no tiene la capacidad de impulsar cambios de política pública.
a menos que el Ejecutivo cree un vacío. Digo, y también Trump tiene algo en particular que volvemos a hablar de Alemania ahora, es que también yo pienso que la venganza de, oye, tú estabas a punto de meterme preso, o sea, tú me ibas a radicar cargo, Estuvo así. exacto, tú ibas a residenciar, tú ibas a impedirme ser candidato, ahora yo voy para encima y ¿quién me detiene? Y eso, la venganza siempre es la forma más poderosa de todas las formas de tú puedes actuar. O sea, dicen que el amor es lo más fuerte. Y digo, eso lo dicen los que nunca han tenido una venganza encima. Ok, dicho eso, que hay siempre la venganza por amor, dicho de paso. Ok, planteo ese asunto. Quiero hablarte del caso nuestro brevemente. Y es que si tú estás escuchando hablar a Alemania diciendo, me tengo que independizar de Estados Unidos, tú estás escuchando a México plantear lo mismo. Canadá plantear lo mismo. O sea, en este nuevo orden mundial, el tema de qué significa independizarse o cuánto realmente somos independientes de Estados Unidos, aunque somos dependientes, en el sentido de lo siguiente. Si mañana Puerto Rico se volviera, por ejemplo, un país independiente, ¿realmente sería independiente? Que es lo que yo creo que es una discusión de adultos que las personas que son ideológicas no pueden tener. Porque es automático, yo tengo que tener soberanía. Y yo, pues sí, está chévere eso. O yo tengo que ser Estado, o yo tengo que ser aquello, tengo que ser lo otro. Pero realmente, mira, esa pregunta Puerto Rico la lleva considerando seriamente desde al menos, para ser conservador, desde los del siglo XIX. Puerto Rico siempre ha sido una isla pequeña, muy poblada, sin muchos recursos naturales, pero con mucha gente valiosa, gente que produce, gente que compite a nivel mundial. Y el reto más grande que tenemos los puertorriqueños es aceptar esa realidad. Y yo no creo que más que un reto de los puertorriqueños, que yo creo que la mayoría de los puertorriqueños está clara, es un reto de liderazgo. Porque creo que fue Héctor Luis Acevedo una vez me dijo, el principal problema de Puerto Rico es que la gente que se mete en la política suele meterse por el estatus. Porque son creyentes en la estadidad, o son creyentes en la independencia, o creyentes en el ELA, o creyentes en una cosa o la otra. Y es difícil que entre gente que tenga motivaciones sinceras, que de verdad quiera gelar las cosas, pero que no esté con una gringola de que esto es lo que yo quiero lograr con el estatus político. De hecho, Muñoz Marín, y lo menciono otra vez, yo sé que es una figura que siempre traigo. Muñoz Marín en un momento dijo que él era independentista, en el 68, dijo, yo era independentista, yo vi cómo eso confligía, cómo yo no iba a ser realmente Puerto Rico independiente, los individuos no iban a ser independientes porque al final dependíamos demasiado de poder exportar en Estados Unidos los productos que hacemos y de comprarle a Estados Unidos los productos que compramos y que consumimos. Y eso con los fondos federales pues se ha ahondado muchísimo más. Yo no creo que Puerto Rico, y creo que ningún país en este hemisferio, realmente puede aspirar a la independencia clásica del libro de texto. Yo creo que lo que podemos aspirar todos los países y todas las naciones de América es a la dignidad. Que sea una relación digna, que se nos respete, que haya un entendido de parte y parte, pero aspirar a una independencia, ¿verdad?, real y pensar que los papeles son más importantes que la realidad, pues yo creo que es un error. Y yo creo que Alemania está empezando a darse cuenta de eso porque ellos son soberanos. Francia es soberano, Italia. Por eso, pero en la era del nuevo orden mundial, ver a Ucrania ser... Pero Ucrania es soberano porque está allí peleando por eso, a tiro limpio. Por eso mi punto es que tú tienes un país como Ucrania y el resto del mundo pretende, particularmente Estados Unidos y Rusia ahora mismo, y algo de eso China, que pues sí se puede entrar a otro país soberano y conquistarlo, como si estuviéramos en la época todavía los imperios que conquistaban a sus vecinos. Bueno, es que el imperialismo nunca fue tan... O sea, yo estaba leyendo el otro día, la cantidad de empleados de ingleses gobernando India no pasaba de 10,000 personas. País enorme. País hoy tiene 1.5 billones de personas, o sea, y en aquella época tenía decenas de millones. O sea, imagínate que a Puerto Rico lo gobernaran 100 americanos, que no es real. ¿Cómo eso sería posible? En Puerto Rico el gobierno federal creo que son 13,000 empleados que tiene, una cosa así, y no gobiernan un montón de funciones públicas. Solamente es posible si hay cooperación de los ocupados. Seguro. Y yo creo que ese es el gran tema, cómo el imperialismo es otro nombre para la misma cosa.
Y como antes el imperialismo realmente es que hay unas diferencias de poder y hay un balance de poder y hay unos intereses creados en el mundo entero, que siempre ha sido la realidad, porque como dice la Biblia, el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. O sea, siempre ha existido, desde que somos una civilización agrícola, desde que sembramos y acumulamos riqueza de alguna manera, siempre ha habido un conflicto entre grupos. Y la idea de que podemos abolir eso, pues suena muy bien en la utopía, pero no va a ser realidad en nuestras vidas ni en Bueno, las de y, nuestros y el hijos. punto, y creo que podemos terminar con esto, el punto de cómo Ucrania, Zelensky simplemente se montó en un avión, se fue a bregar con Erdogan y le dijo, y Erdogan le puso una sombrilla tapándolo en esa imagen que ha dado la vuelta al mundo de Erdogan diciendo, yo también estoy aquí. Eso de que Estados Unidos puede simplemente disponer de Ucrania, no tanto, y entonces, porque obviamente Turquía es el segundo ejército más importante de la OTAN. Pero ¿qué logró? ¿Qué logró Trump con lo que hizo de decirle a Ucrania o me das 1% de tus inversiones o me voy? Logró que los otros países también demostraran De y acuerdo. fueran más agresivos. O sea, Sí, no, y de hecho, es para ambos lados. y Turquía logró con esa movida que Estados Unidos tuviera que hacerle una nueva oferta menos agresiva. O sea que tuvimos todo el mundo logró moverse para lograr quizás un acuerdo menos malo. Pero ¿hasta qué punto? Y ahora poniéndome el sombrero de Estados Unidos, que nosotros somos ciudadanos americanos y somos parte de esa... Yo pienso que Estados Unidos debería ayudar a Ucrania ilimitadamente porque creo que es un mal precedente para el mundo que un país puede invadir a otro y que no hayan consecuencias. Pero yo no creo que hay apetito en la opinión pública en Estados Unidos para un cheque en blanco a Ucrania. Yo lo daría, pero creo que no lo hay en Estados Unidos y creo que en la medida en que lo que esté haciendo Trump cree el ambiente para que haya ese interés de seguir sustentando Ucrania en lo que quede de tiempo y quitarle a Rusia la expectativa de que Estados Unidos se va a cansar, yo creo que eso es bueno. Porque aquí Rusia lo que está contando es que Estados Unidos deje de ayudar a Ucrania. Afganistán, parte 2. Lo que la diferencia es que Ucrania primero ha demostrado ser un Estado con fuerza, que ha sostenido unas fuerzas armadas, que ha dado la pelea con Rusia y, ¿verdad?, con mucha fuerza. Y por otro lado tienes a Europa completo preocupado porque ellos dicen si Ucrania cae, pues entonces ¿quién es el próximo? Polonia, Rumanía, Estonia. Es un reto para todos nosotros y Puerto Rico yo creo que tenemos que entender que al igual que se entendió en un momento pasado, en el pasado, de que tenemos que hablar con la realidad, de que hay muchos ideales, yo quisiera que el mundo fuera distinto a lo que es, pero para poder gobernar, pues hay que gobernar con los datos y con los hechos. Y los hechos son de que Estados Unidos sigue siendo la potencia más poderosa del mundo. De hecho, estaba leyendo ayer, creo que fue, salió en el Wall Street Journal un reportaje, el 10% más rico de los americanos es la mitad del consumo. Ya. Sí, 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 es una cosa burda. O sea, el consumo, la economía mundial la impulsan, ¿qué? 30 millones de americanos. Y por si acaso, sí, es una cosa bien impresionante. Sí. Y, o sea, el mundo entero piensa en China, piensa como un poder militar, pero el ejército chino está a años luz todavía. Y la Fuerza Aérea y todo. Tienen no, gadgets. a eso me refiero. O sea, tienen equipitos y cositas. Tú tienes portaaviones, pero no tienes la cantidad de portaaviones que tiene Estados Unidos. Y no tienes la experiencia manejando los que tienen los americanos. O sea, gran parte de la preparación no es solamente tener las armas, es usarlas, tener personal preparado. Es que por eso la nueva Guerra Fría es el inteligencia artificial y robarle la propiedad intelectual a los estadounidenses que hacen... Pero igual no saben, no es tan fácil usarla. Por eso, pero mi punto es que si tú ves, no ha sido una guerra de confrontación directa porque sabe que no hay break. So, yo me voy a hacer una guerra de soft power, por así decirlo, y ¿verdad? O como yo con mi tecnología voy aumentando en un plan a cientos de años. Pero mira lo que pasó en Panamá. Panamá se había unido a la iniciativa china de expandir los puertos. Estados Unidos dijo, eso no puede ser. Llegó el presidente de Panamá, llegó a un acuerdo con el secretario de Estado de Marco Rubio y al final Panamá se retiró del acuerdo con China. Así que en el balance Estados Unidos sigue siendo un socio más importante que cualquier otro socio del mundo. La pregunta es cómo tú demuestras tu valor y cómo te das a respetar. Ok, tengo un último planteamiento ante ese punto que acabas de traer. Mi mayor preocupación ante este escenario, y esta es mi preocupación, no pretendo que sea la preocupación tuya ni de nadie más, pero es la mía, es que siempre que surge esto, surgen nuevos poderes. Porque cuando tú tienes a tu amigo dándote pescosas, pues tú tienes que entonces buscar, pues, con quién me uno, a quién... Maquiavelo lo decía. Sí, pues sí. Es que esa es la que hay, o sea, ¿qué otro poder
Y me vas a decir, pues dale, mete mano, únete a China, que los chinos esos sí que son HP que te hacen un aeropuerto a cambio que hace con todos tus recursos naturales. Tú quieres, ¿sabes? Lo que está proponiendo Trump es nada comparado con lo que le hizo a Ecuador o le hizo a los, ¿verdad? Bolivia en su No, momento. imagínate, se quedan con toda la minería. En Argentina se quedan con gran parte de su producción. En África ni hablar, se quedan con el agua. O sea, ¿verdad? Las barbaridades que han hecho los chinos. Sí. Suerte con los chinos. O sea, eso es el planteamiento. Tampoco es que hay, o sea, el mundo es como es. Y no hay un santo, no hay un país que no tenga intereses. Yo creo que de hecho, de los países que menos, o sea, cuando tú miras la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, por el hecho de que somos ciudadanos americanos, Estados Unidos asume unas responsabilidades que solamente asume con Puerto Rico y con sus jurisdicciones. O sea, tú no ves a Estados Unidos diciéndole a países independientes, te voy a pagar la reconstrucción cuando venga un huracán. Porque no son ciudadanos. Dicen, mira, yo te puedo mandar un barquito allí, te puedo atender ciertos enfermos. El barco hospital, que no sé si te acuerdas cuando vino María, que fue el USS Comfort. El USS Comfort. Pero hasta ahí. O sea, Estados Unidos no asume responsabilidad por gente. De hecho, los están deportando, en algunos casos hasta en cadena. Y los depositan en su país en cadena. Así que la idea de que la ciudadanía americana de los puertorriqueños no tiene valor, yo creo que tiene un valor enorme porque nos protege en los tribunales y en la ley de nuestras personas y nos permite ir y volver de Estados Unidos libremente, cosa que muchos países desearían. Ahora, la cuestión es cómo nosotros demostramos nuestra dignidad y nuestro valor y podemos entonces justificar y explicar a Estados Unidos por qué la relación mutua es valiosa, porque Puerto Rico recibe mucho de Estados Unidos y en efecto, la mitad de la comida que se consume aquí, la mitad de la salud, yo diría que prácticamente toda la vivienda que es garantizada con ayudas federales depende de Estados Unidos, pero la actividad económica de Puerto Rico genera empleo en Estados Unidos también. Eso es una relación bilateral, no es simplemente me transfieren y se quedan. Los puertorriqueños compran comida que se produce en Estados Unidos. El pollo de Puerto Rico viene fundamentalmente de Georgia y el ajo viene de Arkansas. Hay unos vínculos. El queso viene de Pensilvania, de hecho del distrito del presidente del Comité de Agricultura de la Cámara. Esas son las cosas que tenemos que hacer y impulsar y entender que somos parte de eso. Y yo creo que el gran reto que tenemos los puertorriqueños es empezar a ver cómo navegamos eso utilizando la ciudadanía americana y a la misma vez utilizando el poder moral de que merecemos un trato digno. Gracias, Luis. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.